de tu ser. El tiempo pasa sin esperar y nada puedes hacer. No te pongas al destino, no te pongas a ti. No digas tu mentira, no la suelta yo sí. Mi nombre viene entre tú y nada puedes hacer. Mi alma penetra en tu mente, no desapareceré. Esta tarde estoy acá en un lugar emblemático, en la Casa Comunal de la Colonia Matepec. Me encuentro con la banda Tabú. ¿Qué tal, Lisandro? Bien, bien, tranquilo. Bueno, tal vez nos puedes comentar cómo empiezas tú en el mundo de la música. Mira, para mí el rock empezó cuando existía un programa que se llamaba La Canción de la Semana. Esa vez yo estaba bien pequeño en el piso de mi casa. Apareció la canción Hard Rock Woman de Kiss. Era el video, me llamó la atención, entonces mi primera banda realmente fue Kiss. Siempre pensé en ese tipo de música. En mi casa se oían otras como Boston, un poquito de Zeppelin, cositas así, ¿me entiendes? Alice Cooper. Y se oía por otro lado tango, se oía por otro lado toda la música latina que vos oís porque somos latinos, ¿no? Pero más adelante en lo que yo fui creciendo y mi juventud o mi infancia fue en los 80s, entonces estaba expuesto a todo lo que fue el buen pop de los 80s, buenísimo, y al buen rock de los 80s, que viene ligado a los 70s, ¿no? Entonces, después de Kiss, quizás la banda que más me hizo abrir los ojos para el metal fue Iron Maiden. Twisted Sister, Quiet Riot, o sea, bastante heavy, ¿no? Después de eso, uno va escalando. Tus amigos mayores te van pasando música que vos no puedes ni conseguir. En esa época en nuestro país era muy difícil conseguir música, entonces todo lo que llegaba a vos era tesoro. De tanto oír música, uno desea querer tocarla también, ¿no? Hacerla. Hasta que logré convencer a mi pobre viejo de conseguirme una guitarra, ¿no? Ahí empecé a aprender autodidacta, de ahí me enseñó alguien de un trío, pero toda la música que te enseñan es la que no le gusta al rockero, ¿me entiendes? Tríos y otro tipo de cosas, ¿no? Hasta que empecé yo poco a poco a sacar a puro oído todas las que yo conocía de Maiden y otras bandas así, ASEP. Entré a los primeros intentos de bandas en las que yo logré llegar en la época de colegio, y gracias a que me echaron de una de ellas y conocí el enojo de a ver que te sacaron un día antes del toque, fui a dar a donde el maestro de guitarra Cándido Morales, que fue alumno de Nitsuga Mangoré, y así empecé a aprender a tocar un poquito de guitarra. La banda empezó realmente, como te digo, cuando me sacaron de esa banda a mí, un amigo mutuo, José Rin Salazar, llevó al Yuca a mi casa y me pide que empiece a tocar guitarra para oír qué es lo que más o menos puedo hacer, y empecé a calentar mis escalas y automáticamente él dijo: vos sos el guitarra. Le iba a hablar, te pones a hablar qué son tus influencias, qué es lo que uno le gustaba oír, qué es lo que uno quería hacer sonar. Él y yo estábamos en lo mismo, nos gustaban casi las mismas bandas. Nunca nos pusimos a pensar realmente en qué estilo iba a ser, sino que simplemente íbamos a tocar metal. Yo eso lo empecé a ver raro porque a mí siempre me gustó Maiden, y por más que yo tocaba algo que quería ser original, nunca sonaba Maiden, sino que sonaba demasiado rápido, demasiado diferente. Después me entendí y me di cuenta que era otro tipo de metal cuando lo empecé a oír. Así continuamos con el Yuca. El Yuca llevó a los demás miembros de la banda, y la música original resultó ser lo que hoy en ese momento se conoció como algo más extremo en ese momento para la música de rock nacional. ¿Dónde fue su primer ensayo y quiénes participaron? El primer ensayo, nosotros, el Yuca estaba estudiando en la UCA, acababa de entrar con este amigo mío que yo les mencioné, y conseguimos ensayar en el auditorio de la UCA, y ese iba a ser nuestro primer ensayo. El primer ensayo no teníamos nada, nunca nos habíamos juntado, no podíamos sonar a nada. En ese ensayo estaba ya esa vez Paco Palavicini y Miguel Arce, que eran un grupo de una banda progresiva. Ellos estaban viendo el ensayo, y lo primero que nos salió bien fue Black Magic de Slayer. Entonces decidimos irnos más que todo por eso, y la tocamos creo que a 100 kilómetros por hora, no sé. Y eso fue lo que nació, fue nuestro primer ensayo, fue en la UCA, fue el primero y el último porque nos echaron por el ruido. Antes de hacer la banda, habían otros nombres. ¿Por qué decidieron al final llamarse Tabú? Sí, la banda realmente se iba a llamar Necrofilia, que esa era la idea del Yuca, llamarse Necrofilia.
Pero en ese primer ensayo de la UCA íbamos platicando por los pasillos de las aulas B de la UCA y empezamos a hablar él y yo le dije a aquel de que necesitábamos un nombre que sonara igual en español como en inglés, y Tabú, con solo los cambios de las letras, suenan igual, ¿no? En inglés como en español. Entonces decidimos que sonaba muy bien para el nombre de la banda, aparte que prácticamente el metal y el rock en nuestro país en esa época era considerado un tabú. Eso nos representaba. El Yuca terminó decidiendo que se iba a llamar Tabú en el edificio de la UCA. Tal vez te puedes presentar para la gente que no te conoce. Bueno, mi nombre es Wilson de León. Pues andamos acá haciendo ruido desde hace ya un poquito más de 20 años y siempre a la orden. ¿Nos puedes comentar cómo ha sido la trayectoria de Wilson? Fíjate que comenzamos más o menos hace como unos 28 años aprendiendo a tocar el instrumento. Primero fue la guitarra y pues posterior a eso nos llamó la atención por un amigo que tenía un bajo. Me llamó bastante la atención porque pues el hecho de tener un instrumento ya eléctrico, algo que yo nunca jamás había tenido en mis manos, comenzó la pasión por sentir los tonos graves. Me encantó querer escudriñar ese instrumento y pues hasta que en su momento, gracias a este amigo que te repito, nos prestó el bajo. Lo tuvimos por varios meses y como dicen ahí, le hallamos algo parecido a la guitarra. Veníamos tocando, comenzamos en el colegio, tocando como siempre, como todo músico, covers, Metallica, Megadeth, Iron Maiden, de todo un poco. Hasta que pues con unos amigos vecinos de la colonia, aquí en Amatepec, congeniamos el hecho de que nos gustaba, era afín bastante la música, siempre rock and roll. Comenzamos ya sacando covers de Ángeles del Infierno. Nuestra primera banda ya como un tanto oficial la bautizamos como Equinoccio. Nosotros pues nos encanta bastante ese tipo de temas del universo y todo lo demás, entonces ahí comenzamos. Te estoy hablando que fue ya por el año 2000 más o menos. En el paso en el colegio también fue con un grupo de amigos que no teníamos nombre. Solo recuerdo que teníamos el Séptimo Círculo, nos habíamos puesto por la cuestión del infierno de Dante. Pues posterior a eso seguimos tocando siempre covers, hasta que en su momento se me dio la oportunidad de pertenecer a la banda de black metal Dismal Gale en el 2006-2007, gracias a una pequeña audición y un par de conocidos, fue que empezamos ya netamente en escena metalera, tocando black metal. Con Lux Mortis comenzamos en el 2008, también un proyecto alterno a Dismal Gale. Prácticamente éramos 3 integrantes de Dismal. Grabamos un disco, Spiral Nightmare, un disco que tiene 8 rolas, pero pues nos quedamos con el material en la gaveta, pues queríamos mandarlo a alguna distro, pero hasta el momento todavía no hemos podido editarlo como tal, pero llegará en su momento. Con Lux Mortis estuvimos como 5 años aproximadamente. Posterior a eso pues llegamos ya a Tabú, gracias siempre a Rex, que nos invitó a un ensayo, y pues en mi onda, creyendo que iba a ser una visita a un ensayo, ahí fue que donde de una sola vez me dijeron que el bajista original no podía continuar en el proyecto, pues y estaba la oferta de seguir las líneas del bajo en Tabú. Obviamente pues veníamos de la pausa con Dismal y la cesante de Lux Mortis, y obviamente pues mi onda, mi pasión siempre ha sido tocar música. Entonces acepté la oferta y hasta el día de hoy pues hemos trabajado por esta banda, que realmente es de mucho orgullo, honestamente, porque hemos podido plasmar ideas, hemos podido ordenar ciertas cosas que traíamos, y pues hasta el día de hoy pues ya estamos a puertas de un disco completo. Con Tabú comenzamos, para serte exacto, el 14 de julio del 2002. Justamente para ese día, fue un día miércoles, recuerdo bien, porque como te repito, me invitaron a ese ensayo y te repito, ese momento me prestaron un bajo que ahí tenía y comenzamos a ensayar. Justamente desde ese día exactamente estamos al pie del cañón hasta ese día. Tabú ya estaba establecido, ya estaban con ensayos, ya tenían solidificado cierto sonido que ustedes ya estaban identificándose como su banda. Las influencias musicales que tenían en aquel entonces, en la línea de tiempo más o menos, ¿cuáles eran tus grupos o tus bandas? Primero yo pienso que está la influencia personal de cada uno, influencias grupales. Entonces en Tabú en aquella época nosotros decidimos unir las influencias grupales para dedicarnos a la música, asemejarla un poquito a las influencias grupales. Aquí me han puesto estas bellezas
Y la principal belleza de todas es esta, viejo. The Megatherium de Celtic Frost, perdón, Celtic Frost, de Don Papá Tom G. Warrior, tata de tatas, solo superado por Tony Iommi. Belleza. Esta es la principal influencia para mí. Para mí esta es la principal influencia. Pero no puedo tocar tal como él hace, porque no debes tocar así, tienes que tocar lo que nace de vos. Este, otro papá, Tom Angel Reaper, Sodom. Placer enorme tocar Sodom para mí. De todos sus álbumes, placerme. Belleza alemana. El thrash alemán y el thrash europeo mejor para mí. Esta belleza que es el mejor sonido de Sepultura, de la brutal que venía del Bestial Devastation y el Morbid Visions, llegaron a la esquizofrenia. Y aquí depende el Beneath the Remains y el Arise, que hasta ahí llegó Sepultura. Si no oís esto, estás perdido en el metal. Pienso. Esta belleza del thrash alemán, con la canción que más me encula de toda esta banda, que se llama Storming with Menace, de Terrible Serenity, buenísima, ¿no? El lado más oscuro al que el Yuka nos llevaba cuando estamos hablando, Bathory. Mi respeto para este hombre que generó muchas ramas. Verga, y este buen álbum. Aquí está la Woman of Dark Desire, como aquel. Este álbum lo ocupé incluso cuando yo corría en rallies y ponía el Angel of Death para agarrar la adrenalina. Esta banda, que tiene para mí uno de los mejores álbumes, que no es este P, sino que el INRI. Aquí tenés influencia para todos lados. Esta gente influenció hasta lo que la gente hoy adora en Noruega y en otros lugares. Está aquí, en Sarcófago. Una de mis influencias personales, de mis máximos ídolos, y por qué levantarse cuando otros te mandan a la chingada. Megadeth. Aquí está el grandioso Gary Holt, con Rick Hunold, que llegó después siendo alumno de Joe Satriani. Buenísimo. El principio de mi solo de guitarra de Juegos de Muerte está basado en Gary Holt. Es mi tributo a Gary Holt, el principio de ese solo. Nevermind Bollocks. Right now. Verga, man. The Sex Pistols, para los que no lo sepan, Don Papá Lemmy Kilmister le trató de enseñar a tocar el bajo al bajista de esta banda y no quiso seguir porque estaba en Sex Pistols. Pero God Save the Queen, buenísimo también, buena banda. Y el punk es una línea de sangre que está dentro del metal, que la gente debe de aprender a reconocer y querer, no verlo de menos. Es un error enorme, y esto es una belleza. Aquí no voy a decir qué es lo que me metió a hacer un pedacito en una canción de Tabú, pero no lo voy a decir cuál es, pero está acá, en esta belleza. Don Papá Becerra. Esto es el inicio aparentemente del death metal. Digo aparentemente porque nunca se sabe, pero esto era conseguir esto, tenerlo en tus manos en los 80s, eras de privilegio, viejo. Sí existe para Tabú esto. Aquí hay mucho, el guitarrista buenísimo, Lalón. Creator, de nuevo. Pero ya no voy a decir nada porque está muy bien, menos hasta allá. Una banda brasileña que a mí me encanta, Mutilator, que incluso hay una revista con ese nombre. Buenísimo. El brasileño tiene brutalidad a la hora de tocar, y quizás en el metal las bandas quizás con más fuerza son los brasileños. Para mí esto es una belleza. Tabú, la primera canción que Tabú tocó fue Black Magic, está en este álbum. De aquí tocamos The Antichrist, también en el toque de la Ibu. Y la primera canción que yo toqué de esta banda en una guitarra acústica fue Die by the Sword.
Fue la primera canción que aprendí de Slayer. Está aquí. Y mi canción favorita de ellos es Evil Has No Boundaries. Y está en este álbum. Vulcano. Hay que oírme. Nos tenemos que educar bastante. Y porque está aquí. No querías, pero ahí está. No, voy a ser honesto con esto. Esta banda para mí representa un producto que es muy bueno, y en nuestra época estuvimos obligados a oírlo. Yo estuve obligado a oír esta banda, este álbum, y aprender a tocar todas las rítmicas de esta banda en este álbum. Pero me sirvió más a mí como de ejemplo de darme cuenta cuando lo que pasó con el Killing My Business hizo operar a esto. Y Sandro, creo que aquí es una remembranza, un remolino de pensamientos, los grandes recuerdos más que todo. ¿Qué te trae? ¿Qué te recuerda precisamente el lugar donde estás colocado? Bueno, en 1990 yo estaba acá parado en este preciso lugar con mi guitarra, dando vueltas, tratando de matar los nervios, ya que iba a ser el primer concierto que íbamos a hacer junto con Renegado, y que fue hecho por bandas, no por algún promotor. Esta esquina que está acá fue destinada para nosotros. No había camerino ni nada por el estilo. Estábamos parados acá mientras el resto de la banda hacía lo suyo de platicar, socializar o ver qué ayudar. Yo estaba aquí practicando mi guitarra porque estaba nervioso. Aquí fue el inicio de ese concierto del 1990, aquí adentro de la casa comunal. Acá me encuentro con otro integrante de la banda Tabú. Jorge, tal vez nos puedes comentar cómo entraste tú en el mundo de la música. Mi nombre es Jorge Alfaro, a la orden. Todos mis amigos desde hace muchísimos años me llaman Dumpa. Creo que hay mucha gente que me conoce más así, pero igual. Acá estamos a las órdenes. La parte de la música. La parte de la música para mí podría decir que comenzó cuando yo tenía tal vez unos 10 u 11 años. Todavía estaba en el colegio, estaba pequeño, y fue cuando empecé a escuchar cassettes. Creo que comencé con todo lo clásico, con todo lo que se solía conseguir en ese tiempo. Un poco de Iron Maiden, un poco de Megadeth, Judas Priest, Black Sabbath, algunas de mis bandas favoritas, algunos de mis padres musicales. Desde siempre me llamó muchísimo la atención la parte de la percusión, la parte de la batería. ¿Por qué? No lo sé. Realmente todavía hasta la fecha es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a mí me encanta la guitarra, admiro todo lo que se puede hacer con una guitarra acústica, la gente que de verdad tiene el don. Probablemente yo nunca lo desarrollé, no sé si hice bien o si hice mal, pero una cosa sí te puedo decir, la parte de la batería es lo que yo amo, y hasta la fecha ya son más de 35 años. Ya son más de 35 años desde que me interesó. Pero ya de estar en el mundo de la música, se puede decir que empecé en 1992. Todavía con bandas del colegio. Créelo o no, mi primera experiencia no fue tocando covers, sino tocando música original, porque participábamos en los certámenes musicales del colegio, y la indicación era crear una canción propia. Entonces, con algunos amigos de ese tiempo, solíamos juntarnos, claro, tocar un poco de covers, pero nos juntábamos a componer las canciones y a pensar en las líneas de voz y lo que iba a hacer cada uno en su propio instrumento. Así que digamos que iba de todo un poco, tanto el cover como la parte de la música original. Posteriormente, a los años del colegio, seguimos también en algunos proyectos hace mucho tiempo. Teníamos una banda, la primera banda a la que yo le puse nombre solía llamarle Luz Negra, que es el nombre de una obra que a mí me gusta mucho, de un escritor salvadoreño, de don Álvaro Menéndez Leal. Después de Luz Negra, siempre con otros amigos, surgió el famoso Padre de Hierro, que esa es otra historia. Mi entrada al metal la marcó Dismal Gale, ahí por el 2005 aproximadamente, que uno de mis compañeros que tocábamos, aunque solíamos tocar en esos proyectos anteriormente mencionados, me puso en contacto con nuestro amigo Rex Fernández, y así fue como empezamos las audiciones, y básicamente marcó mi entrada a la parte ya del black metal. Te voy a ser muy honesto, yo venía de otra rama, mis primeros grandes amores fueron el heavy metal, el power metal, y esa parte todavía no la había explorado. Honestamente, al inicio no le encontraba mucho ton ni son, pero como dicen, ¿verdad? Tanto va el cántaro al río, y terminó gustándome, y aprendí cosas que creo que ni yo mismo sabía que podía hacer. Y eso fue al inicio, más o menos, entre el 2005 hasta el 2012,
que fue el tiempo que estuve con Dismal. Dismal deja de trabajar juntos, pero después de eso inicié mi camino en el black metal melódico, pero esa es parte de otra historia. Mi entrada a Tabú fue en agosto del 2021. En agosto del 2021 sucedió que estaban a punto de presentarse y al parecer creo que no iban a poder contar con su batero para esa presentación, al parecer. Y se supone yo iba a suplir al compañero, pero ese toque ya no se llevó a cabo. No recuerdo exactamente por qué. Pero más adelante sí tuvimos ya la ocasión de empezar a ensayar formalmente. Lisandro estuvo de acuerdo con que yo formara parte de las filas y el resto es historia. La verdad que yo disfruto mucho tocar este proyecto. Este es una banda llena de historia, una banda emblemática que ha marcado el paso del metal en El Salvador y esperamos seguir haciendo muchísimos proyectos juntos. Entre ellos pues el lanzamiento de nuestro disco, que finalmente verá la luz ya en los próximos días y que agradecemos de antemano, Javier, el apoyo que nos das al poder plasmar todo esto en este documental, ¿verdad? Fue el concierto en la Costa del Sol. ¿Qué pasó en ese concierto? ¿Cómo fue? ¿Y qué pasó después ya al llegar acá? El concierto de la Costa del Sol fue de cierta forma gracias a que Elmer era bastante allegado a la gente de Bronco. Ellos metieron ahí su manita para que nos incluyeran en el repertorio de bandas, ¿no? La mayoría eran heavy metal, eran bandas de la UCA, algunas de ellas. Cerraba Bronco con Fiebre Amarilla, que para esa época ustedes saben que tocaba Fiebre Amarilla, tocaba un poco de rock, ¿no? Así que bueno, nosotros nos preparamos para ese concierto, tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Teníamos solo 2 canciones originales, Tabú y Solo en la Oscuridad, y tuvimos que rellenar con espacios de covers. Fue Black Magic de Slayer, Anarchy in the UK de Sex Pistols, Bombernagel de Sodom, y tuvimos que rellenar con un intento de solo de batería y un intento de solo de guitarra. Fue una experiencia muy buena porque veíamos en la playa, habíamos ido al programa 90 Minutos de Rock a poner las grabaciones caseras de los ensayos de la banda, y la gente que llegó fue increíble. Veías gente de negro en la playa con el calor del verano de acá, de negro, con pancartas, y habían llegado antes que nosotros. Cuando nosotros nos bajamos, yo iba con mi acústica, el momento de más nervios que yo sentí fue cuando la gente y yo me bajé y empezaron a gritar Tabú. Yo no hallaba qué hacer, entonces lo único que pude hacer fue saludar y me fui a la banda de Bronco. Pasamos casi toda la parte de la mañana ahí con ellos hasta que nos hicieron la prueba de sonido, que nos dieron quizás como medio minuto, nos bajaron y después suban, que ustedes van y tienen que usar la camisa de esta marca porque es la patrocinador. Nos la quitamos en pleno toque, la tiramos y se hizo un relajo, botaron un poste. Para mí era el primer concierto de metal. Hicimos lo nuestro, hubo gente que lo grabó, lástima que nunca llegaron a mis manos las grabaciones. La buena suerte de eso y lo que nos lleva a esta casa es que gente renegado andaba en ese toque. Entonces ellos decidieron armar el toque acá en la Casa Comunal de la Matepec. Primero invitaron a la banda Trash, que ya estaba formada en ese momento. Por razones que ellos sabrán, nunca se pudo. Nos decidieron contactar a nosotros. Y así fue como armamos el toque. Venimos nosotros como invitados de ellos y se autoinvitó a la banda Vive. Que eso viene para largo en la historia de lo que pasó acá. Esto es un déjà vu de aquellos entonces, en retroceso. Sí recuerdo, porque yo estuve en este concierto también, tengo unos buenos recuerdos y uno malo. En realidad el público en aquel entonces, que era un concierto un poco más underground, más subterráneo, por decirlo así. ¿Qué recuerdos? ¿Cuál fue tu primera impresión al ver un público sediento en ese momento? Fíjate que aquí en la Casa Comunal de la Matepec pasó lo siguiente. Como yo lo he mencionado muchas veces, yo era introvertido hasta el colmo y no puse mucha atención en lo que la gente entraba y la que la gente hacía. Me dediqué a estar ensayando mi guitarra para bajar los nervios. Pero cuando el tiempo fue pasando y probamos la tarima y todo lo demás y nos dijeron que era nuestro turno de subirnos, antes de ese día habíamos ido a las 90 Minutos de Rock siempre y pasamos una grabación casera también de lo que nosotros ensayábamos, y lo que yo no sabía en esa época es que otras personas grababan nuestros ensayos y gente que llegaba a los ensayos los grababa y los rolaban.
Entonces cuando yo me paré en la tarima de acá de la casa comunal, que la tarima estaba floja porque la estaban recién clavando cuando nosotros nos subimos, y empezamos a tocar, siempre abríamos con el intro de la marcha fúnebre. Veías a la gente loca, la gente estaba loca, eso te animaba, y de pronto cuando empezamos a tocar la primera que estrenábamos ese día, que era Juegos de Muerte, la sorpresa para mí fue tan grande que la gente conocía las letras y la gente la cantaba, y yo solo volteé a ver a Elmer, y lo volteé a ver y él me volteó a ver a mí, y nos quedamos extrañados porque la gente conocía la canción. O sea, no había MP3, no había YouTube, no había dónde podías conseguirla. Tuvieron que haberla grabado de la radio o de la gente que se pasaba los cassettes uno al otro, y se dieron el tiempo para sacar la letra. Y en los ensayos no está algo 100% cuadrado, ni bonito, ni bien grabado. Y aún así sacaban la letra y la conocían. Entonces, aquí en esta casa estrenamos esa canción, estrenamos Bajo los Recuerdos, estrenamos también Thrasher, y no me recuerdo si estrenamos Megalomanía acá, pero la sorpresa fue que la gente las conocía. Y el toque aquí fue enorme por la gente. La gente en esa época, había un lema, era pocos pero locos. Y se cumplía, ¿verdad? Se cumplía porque se podían las canciones, la gente no se iba, no iban a beber y después regresar por la banda. La gente estaba ahí para la banda. Lo que el metalero debe saber es que cuando uno es público, lo que uno le imprime a la banda, lo recibe en la música. Y eso es algo que se debe de mantener. Lo primero que ya, incluso con mi edad ahora, te puedo decir de esa época, se encierra en una palabra bien sencilla que tiene mucho poder para mí. Se llama gracias. Éramos unos hipotes acá, los que estábamos parados sin ganar nada, sin ninguna expectativa de nada, y darte cuenta que otros hipotes de tu edad estaban cantando lo que vos habías escrito en un papel, y lo hacían de ellos, porque quizás sentían lo mismo. Eso no tiene precio, viejo. Platicando con Marco de Renegado, estábamos platicando sobre lo que pasó. Ellos agarraron la casa comunal para trabajarla una noche antes y vinieron a armar las tarimas y todo, y tratar de poner cosas del sonido, y la misma patrulla de la policía de Hacienda vino una noche anterior. Los pusieron a todos contra la pared para ver qué estaban haciendo, y en aquella época todos eran sospechosos, ¿no? Entonces les pidieron cédula, todo lo demás, y después del tiempo se fueron, pero habían quedado granadas en la tarima. Entonces ellos les dio temor, y sabes que no puedes tocar eso, no sabías si era un simple olvido o una forma de regresar y poderte incriminar en algo, pues. Entonces la anécdota es bastante fuerte, aunque yo creo que esa te la comentaría mucho mejor Marco, porque sí fue, a mi forma de ver, fue como una especie de trampa. El mejor recibimiento que uno pudo sentir fue la gente, viejo. Me llovió cerveza, me llovió cigarros, extras. Fue la primera vez incluso que me invitaban a beber por tocar, la primera vez que me llegaron admiradoras, pero la sensación de ver a la gente acá, que se puede, la canción que vos escribiste, no tiene precio, viejo. Eso no tiene precio para nada. El concierto fue muy bueno, la gente estuvo muy metida en la música, la gente venía por la música, la gente no venía a joder ni a beber, venía por la música. Y eso es una sensación muy diferente, es un público diferente. Vivíamos en la época de la guerra, el ser peludo era un tabú, el ser tatuado era un tabú, el tener aretes, lo que vos querás, y los que se arriesgaban a venir así y los pudieran confundir con gente de la guerrilla, era difícil. O sea, tenés que agradecer eso. Después de nuestra participación, entró Renegado, la camaradería excelente con ellos siempre. La banda se quedaba a apoyar a la siguiente banda oyendo. Bueno, nosotros la pasamos bien. Yo estuve en esa puerta de entrada viendo el toque de Renegado, hasta que me secuestraron unos amigos de ellos y empezaron a repartir cervezas. Para mala suerte, en esa época, una tercera banda que se invitó sola, porque esa fue la realidad, que fue Vive, vinieron y querían tocar, los anfitriones los permitieron, y el error fue de que iban a hacer un cover de una banda que se llama Ángeles del Infierno, española, Maldito. Y el cantante, el Pitufo, grita, maldito sea tu nombre, y el PH se enoja y empieza a disparar aquí adentro de la casa comunal. Repartieron culatazos y todo lo demás. Nos tocó salir corriendo a Elmer y a mí por este lado,
Y en la parte de afuera, que creo que más tarde iremos a ver, pusieron de rodillas a la mayor parte de los que pudieron agarrar a los greñudos, y a varios les cortaron el pelo con el yatagán. Entonces era parte de lo que vivíamos en nuestra época, pues. Y yo creo, apuesto que muchos de los que les cortaron el pelo siguieron llegando a los demás toques. Eso es lo que representó la Casa Comunal de la Matepec, el rock en esencia, sin que hubieran intermediarios entre las bandas y la gente, y la represión que había en el momento por el conflicto. Tabú, como tú bien lo dices, lo tienes en tus manos, un recuerdo de un cassette que marcó mucho. Fue un ensayo que se grabó y posteriormente anduvo repartiéndose, se roló, se prestó. Vinieron más conciertos, como el concierto del Club de Leones, y después hubo una desintegración. Háblanos de eso. Yo pienso que Tabú se movió demasiado rápido a nivel interno, porque cuando tocamos aquí en la Casa Comunal era nuestra primera alineación. Después de ese concierto ya hubo cambio de integrantes. A veces es problemático. En lo personal pienso que a mí me cayó culpa de esos cambios, no pienso que no fue así, pero la siguiente alineación fue un poco más sólida realmente. Contaba con José Celada en las voces, Balmore Vides en la guitarra, Elmer y el Yuki y yo, que éramos la base, ¿no? Y así pudimos hacer otros toques, pudimos tocar por lo menos, bueno, creo que fuimos la primera banda que tocó un cover de la banda Death aquí, ¿no? Tocamos también covers de Megadeth, siempre seguimos tocando covers de Sodom, y lo estoy diciendo a través de covers porque era una forma de hacer llegar la intención de la banda a la gente, aunque gracias a la gente propia de nuestra, de acá, la banda no nos siguió, no por los covers, sino que por la música original, que es como debe de ser. Ahora, después la banda tuvo más cambios. El Yuca dejó de tocar, la batería en el concierto de los Club de Leones. La batería la retomó Paco Palavicini, nieto. El Yuca se despedía en ese toque tocando Bajo los Recuerdos, una canción que a él le encantaba mucho, que la estamos por grabar pronto, espero. Se dio otro cambio, él me pasó a las voces. Tiempo después, por problemas internos, la banda se separó en dos. Elmer quedó con Nelson Portillo en la batería, Balmore en la guitarra, Rex Fernández en la otra guitarra, y el Yuki y yo quedamos solos en el otro extremo. Agarramos a integrantes de la banda que era de Rex en ese momento, a Neto, que ya descansa en paz, y Mauricio, que ahora no sé dónde está, pero sé que es un médico, ¿no? Y con esa alineación hicimos nuestro último toque antes de que el Yuca muriera. Cuando el Yuca murió, a pesar de que habíamos hecho una banda que él quería extra, me metí con él porque era mi amigo, ¿no? Y a la pesar que él murió, yo decidí dejar de tocar la guitarra y ya no quise volver a tocar. Mi nombre es Rafael Herrera. Bueno, yo tengo tanta trayectoria como tienen mis compañeros, ¿verdad? Yo esencialmente he empezado en la escena con Tabú. He tenido unos proyectos pequeños, ¿verdad?, que no han logrado consolidarse, y que en realidad eso fue lo que me abrió la puerta a Tabú, y que era en realidad mi primera experiencia como vocalista, ¿verdad?, como una banda original. Antes de eso habíamos hecho bastantes covers. Empezamos en la música haciendo covers de Iron Maiden, Megadeth, Black Sabbath, pero nada esencialmente original. Básicamente esta es la primera experiencia de lo que yo he aprendido un montón. Yo inicié con Tabú hace más o menos 2 años y medio, y para mí ha sido una gran experiencia. Solo tener esa experiencia dentro del estudio te da un plus. Yo siento que la música te enseña algo que es inmensamente grande. Por ejemplo, estar en un escenario parado y ver la reacción de la gente es súper importante, esa conexión que vos tenés con la gente. A veces me he encontrado con mucha gente que me dice: hey, yo nunca había oído tu banda, pero pues suenan súper pelados. Y aparte de eso, imagínate toda la historia que tiene, todo lo que cuenta Lisandro, toda la experiencia de esta casa, toda esa historia, lo que funciona para que algo tengas al final un producto de buena calidad, que lo podemos plasmar dentro de un disco que ya pronto vamos a tener a la venta. Yo entré en la banda en noviembre del 2020,
21. Básicamente mi experiencia era prácticamente nula, ¿verdad? Nunca me había subido a un escenario para tocar música original. Con toda la historia que tiene la banda, pues yo siento esa responsabilidad de transmitir lo mío hacia el público, pero siempre tomando en cuenta lo de la banda. Una cuestión que es bien importante, porque ellos siempre están enfocados en la música de Lisandro. Toda la música es compuesta por Lisandro y toda la música arreglada por Wilson, pero es una cuestión de darle tu toque, ¿verdad? Esa cuestión de interactuar con el público, de gritarles, de llevarlos por el camino de lo que viene, prepararlos para lo que viene de la siguiente canción, ¿verdad? Ese que corea en tus canciones es una cuestión increíble que vos le vas dando de a poquito tu toque. Fue un poco difícil en mis principios en Tabú. Yo llegué del proyecto que teníamos anteriormente, ¿verdad? Con Jorge y con Wilson, y aprender de Lisandro, de todas las influencias que él tiene, de todo lo que me recomienda para escuchar. Te digo, para mí ha sido increíble esa responsabilidad que llevo. Para mí es un orgullo, para mí es llevarlo más allá de lo que a mí me gusta, porque yo sé que eso es algo histórico, ¿verdad? Algo que no lo vamos a poder tener siempre.